Y antes de empezar nuestro estudio de Romanos, capítulo 9, vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu bondad y por el cuidado porque nos has traído hasta aquí. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y misericordioso. Y tu gracia sobreabunda, Señor, sobre nuestras vidas, sobre las vidas de nuestras familias. Tú estás ahí, Señor, siempre orando. Te damos muchas gracias y pedimos que ahora tu Santo Espíritu nos guíe a la hora de abrir la palabra. Queremos hacerlo con reverencia, Señor, también en adoración y atentos los oídos a lo que tú tengas que decirnos. Pedimos tu guía en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues Romanos capítulo 9. Quedan 4 versículos ahí del capítulo al final. En algunas Biblias se titula La justicia que es por fe. Versículo 30. Vale. 9:30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Si recordamos lo que veíamos en el estudio de este capítulo 9, Pablo parece que nos está dando a entender que la mayoría de los que formaban la iglesia en aquel momento eran gentiles. Por lo que él nos cuenta, parece que se mostraban como más receptivos al Evangelio, ¿no? Y al principio del capítulo, Pablo nos recordaba quién es el pueblo judío, quiénes eran los judíos y lo que eso suponía. Recordamos, por ejemplo, los versículos 4 y 5 del capítulo 9. Decía de ellos que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así que esos eran los judíos que tenían de primera mano, porque ellos eran los encargados de custodiarla y de mostrarla a las demás naciones, toda la ley de Dios. Es curioso porque los gentiles, que no habían recibido, como dice Pablo, toda la ley, solamente recordar aquella ley básica que tenemos todos grabada en nuestros corazones, en nuestras conciencias, que es la que nos muestra o nos dice, aunque no conozcamos Biblia ni conozcamos a Dios, lo que es bueno y lo que es malo, lo básico, ¿no? Pero nos dice Pablo que estos gentiles, estas personas, que somos nosotros, los no judíos, no buscaban la ley y ni siquiera, dice el versículo 30, ni siquiera buscaban la justicia. No iban tras la justicia, no la estaban buscando.
Y en su ignorancia, lo contrario de los judíos, que estaban bien informados y tenían buenos estudios de lo que Dios les había revelado, los gentiles eran ajenos a esa justicia de Dios. Prácticamente no sabían de qué se estaba hablando, ¿no? En todos los textos que hablan de esto, nos dice que vivían en tinieblas. Tengo un texto de Efesios, capítulo 2, por ejemplo, podríamos buscar más, pero Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, se nos va a hacer conocida esta vivencia, porque dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Creo que todos podemos recordar perfectamente esta vivencia nuestra, ¿no? Lo que era nuestra vida antes de que entrase la luz en nuestras vidas, la luz de Cristo, ¿no? Pues Pablo parece que está recriminando a los judíos porque, al contrario que ellos, aquellos que no buscaban la justicia, los gentiles, pues han respondido al mensaje del Evangelio y lo han hecho en masa, lo han hecho en gran cantidad, ¿no? Pero dice el versículo 30 que ellos lo hacen por fe. Han alcanzado la justicia que es por fe. Esto es importante porque resulta irónico, ¿no? Los que más sabían de la ley de Dios no llegaron a conocerla, mientras que los que sabían menos acerca de Dios fueron buscados por Él. Hay unas palabras de Jesús, no hace falta que las busquéis, están en Lucas 19:10, donde dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí estábamos judíos y gentiles, todos, ¿no? Así que la obra del Señor, ya desde el principio, lo hemos repetido muchas veces, ya desde Abraham, Dios dijo que serían benditas en su descendencia todas las naciones. Los judíos habían reducido esa expectativa solamente a ellos, ¿no? El pueblo escogido, nosotros vamos a ser, ¿no? Pero el Señor Jesucristo corrobora esa profecía diciendo que Él había venido a buscar lo que se había perdido. Hay una clave aquí en el versículo 31 que es importante en el cambio que Pablo aquí nos describe. Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Como dije antes, los judíos habían sido educados en la ley de Dios, habían entendido que para presentarse ante Dios necesitaban ser justos, y para ellos alcanzar esa justicia se limitaba a intentar cumplir la ley y ser justos por medio de las obras. Los gentiles, por el contrario, no habían sido enseñados así. Como he dicho antes, no conocían la ley, ¿no? ¿Cómo
Pues nos dice Pablo que llegaron estos gentiles a ser declarados justos. Ya lo he dicho antes, por medio de la fe, no por obras, como bien sabemos, ¿no? Por el cumplimiento de la ley, nos dice la Escritura, lo hemos visto aquí en Romanos también, por el cumplimiento de la ley nadie puede ser salvo. Recordamos dos versículos, capítulo 3 de Romanos, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley vino para darnos a conocer el pecado. Y en Gálatas, capítulo 2 y versículo 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no puede ser justo por medio de las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Los judíos pensaban que por su propia justicia podrían presentarse como justos delante de Dios. Pero había un problema muy evidente, que era que le daban más valor al rito, al cumplimiento de la ley, que al sentido espiritual de la ley, que al sentido espiritual y profundo que encierra la ley. Todos sabéis cuántas veces Jesús se lo dijo y avisó a los religiosos de la época que estaban en un error. Quiero recordar tres ejemplos. Todos están en Mateo, capítulo 5, recordáis el Sermón del Monte, y en el capítulo 5, versículo 21 de Mateo, Jesús empieza a analizar algunas de las leyes que ellos tenían tan escritas, tan rituales, pero Jesús siempre les va a dar un apretón de tuerca. Capítulo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Muy bien, mandamiento de la ley. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero llega Jesús y dice, pero yo os digo, como diciendo, entender hasta dónde llega esto, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No habían profundizado hasta ahí. Se habían quedado en el simplemente no matarás, ¿no? Hay dos ejemplos más, por ejemplo, versículo 27, Jesús vuelve a decir, otro mandamiento, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es que no se habían quedado con la copla, yo creo, de que Dios no mira la apariencia. Y ellos, especialmente los que describe la palabra en los tiempos de Jesús, cuidaban mucho la apariencia. Aparentaban ser justos, aparentaban ser santos, aparentaban que cumpliendo con la ley, con los ritos, ya estaba. Y Dios estaba mirando aquellos corazones. El otro ejemplo, un poquito más adelante, en el capítulo 23, ya fuera de este sermón, capítulo 23 de Mateo, y versículo 23, pues aquí Jesús vuelve a llamarles la atención. No, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Y Jesús no se quedaba corto. Hipócritas, ¿no? 23 de Mateo.
hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, sin dejar de cumplir el ritual, pero la justicia, la misericordia y la fe, ¿no? No había otra misericordia. Jesús sanaba a un enfermo en sábado y ya hay que apedrearlo. No tenían en cuenta aquel enfermo, ni el milagro, ni la señal que les estaba enviando Jesús. Y por esta razón que Jesús delata, fueron incapaces de alcanzar la justicia, como dice Pablo en el versículo 31. Iban tras una ley de justicia y no la alcanzaron. ¿Por qué? Porque descansaban en el cumplimiento riguroso de la ley, como ya se nos dice en Romanos 3:20, la ley no fue dada para alcanzar justicia, sino para revelar el pecado, como hemos leído antes. Ya que, como ya he dicho, por las obras de la ley nadie será justificado ante Dios. En estos tiempos que vivimos es muy fácil entender la postura de los judíos. Parece que estamos tan distantes en tiempo, tan distantes en años, y sin embargo las cosas no han cambiado prácticamente nada. Hoy nos encontramos con personas que les hablas de la gratuidad, de la gracia, de recibir la salvación gratuitamente, y cuántas personas aceptan la justicia de Dios gratis. El comentario general, ¿cuál es? Yo soy bueno, no robo, no mato, soy una persona generosa, bien con mi familia, bien con mis vecinos, tengo el cielo ganado. ¿Lo habéis oído alguna vez? Muchas veces. Tengo el cielo ganado. O el otro que dice, ¿me dices que alguien que puede ser un criminal puede ser perdonado simplemente creyendo en Jesús? No puedo aceptarlo. Es demasiado fácil. La mayoría está convencido que será salvo por sus obras. Bueno, en España, no sé fuera de España, en España es bastante normal porque se nos inculcó eso desde niños, ¿no? La religión oficial enseñaba ya en los colegios que el niño bueno era el que apuntaba hacia la puerta celestial por sus obras. Se sigue enseñando igual, ¿eh? Por eso la gente tropieza con Jesús. Versículos 32 y 33 que hemos leído. Creer en Jesús exige quitarnos de la cabeza que todo lo bueno que hagamos no va a servir para nuestra justificación. Todo lo bueno que hagamos no va a añadir nada a la obra completa de Jesucristo. Por eso digo la palabra, completa. La obra de Jesucristo en la cruz es completa, perfecta. Y cuando intentamos ganar la salvación por obras o añadir, ¿cómo es la palabra que no me sale? O añadir sacrificios personales,
penitencias, ¿no? Penitencias. A la salvación, para tratar de ganar la salvación, para Dios, ya sabéis cómo las ve, inútiles, no valen para nada. El sacrificio de Jesús fue completo, no hay que añadirle nada. Y como dice en el versículo 32, el que busque la salvación por obras tropezará y caerá cuando se le confronte con Jesucristo. En Romanos 9:33 se mencionan dos pasajes unidos de Isaías. Y ya estaba anunciado en Isaías, fijaros, como 600 años prácticamente antes de Cristo, ya se decía: pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en él no será avergonzado. ¿Veis? Las dos opciones. Cristo puede ser la roca sobre la cual fundamentar nuestras vidas, o la roca con la que podemos tropezar, como les pasó a los judíos. No creyeron que Él era quien decía ser, se enredaron con su propia justicia, con sus propios cumplimientos. ¿Y dónde está la clave ahí? Pues en lo que más me cuesta hacer a las personas. La clave está en lo que demanda Cristo, que nos humillemos. Y una vez humillados, reconocer nuestro pecado. Y confesarlo delante de Él. Y reconocer nuestra incapacidad para salvarnos. De esa manera, Él podrá levantarnos. El que creyera en Él no será avergonzado. En la vida del creyente tenemos esa vivencia. Todos los creyentes lo hemos experimentado, ¿no? Vivido. Como hemos leído antes, estábamos muertos en nuestros pecados. El Señor nos llama a salvación por su gracia. La cruz brilló allí en nuestro camino. ¿Y qué experimentamos? Lo pequeños, lo bajos, los ruines que éramos ante aquella obra salvadora de Cristo. Guiados por Dios, en un acto de fe, encontramos en Cristo no una roca de tropiezo, sino la roca eterna de la salvación, que es Cristo mismo. Así pudimos entender que nuestras obras no son nada ante la obra inmensa de la salvación de Cristo en la cruz por amor y por la soberana gracia de Dios. Otra cosa es que ese cambio que opera Dios en nosotros por medio de su Espíritu genere obras, pero no obras para salvación, obras para testimonio, obras que demuestran que el Señor existe, que Dios está ahí y que trabaja en las personas que confían y creen en Él. Amén. 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 Así sea.